aguantar tranquilo hasta el final. Mira, esa es la verdadera realidad de Cuba. La realidad del cubano que no tiene familiares en el extranjero, que no tiene la posibilidad de que le envíen ningún tipo de remesa. Esa es la realidad del cubano de a pie. Aquí el gobierno nos va a ayudar, pero que hay que tener calma y paciencia. Hay que esperar porque hay miles de casos. No te va a ayudar, nunca te va a ayudar el gobierno. Es imposible, incluso matemáticamente, que una familia pueda ayudar a 5 o 6 millones de cubanos. La ayuda te la tienes que dar tú misma. Pero para que eso suceda, tienes que defender tu propiedad privada. Para que tú puedas elegir con quién asociarte en el mercado, a quién comprarle o para quién trabajar, para así satisfacer tu necesidad. Si te quedas esperando, morirás esperando. Y mírate, prácticamente estás viviendo en la edad medieval. Alrededor tuyo lo único que se respira es pura antigüedad y decadencia. Porque precisamente como no se te permite vender o comprar o elegir para quién trabajar, porque todo se nacionalizó, y al nacionalizarse los mismos cubanos ignorantes robaron todos los productos que habían dentro de cada empresa, precisamente porque como no eran privadas, no tenían a un dueño pendiente de su negocio, como eran públicas, como era de todo el mundo, nadie iba a velar por los intereses reales de esa empresa. Ahí está el fallo real de cuando algo se hace público en una dictadura. Y el gobierno eso lo sabía. Les convenía de hecho que eso pasara. Para aquellos que tuvieran poder económico estuvieran manchados ilegalmente y no pudieran nunca protestar o nunca se pudieran sumar a la causa de las personas como tú. Y por supuesto, el mayor beneficio fue restringir el acceso a los bienes y servicios. La consecuencia era que lo que pasa hoy en día, que estás más pendiente al hambre que estás pasando porque no hay alimentos en el mercado, que a el problema real, que es el gobierno que preparó toda esa maquinaria a conveniencia para ellos salir ganando y el pueblo ser esclavos. Porque un pueblo débil jamás se podrá defender. Fíjate, yo te digo que tú no puedes conseguir alimento en el mercado. Claro, no lo puedes conseguir porque como el gobierno es quien te paga lo suficiente como para que tú no puedas adquirir alimentos. Porque no hay recursos disponibles que se puedan comprar con el salario que te da el gobierno. Si el gobierno te pagara lo suficiente como para que tú puedas alcanzar ese recurso que tanto necesitas, que es el alimento, se acabara el mismo día todo el alimento. Fuera más perjudicial para el gobierno porque los cubanos tuvieran dos opciones: o verse caníbales o irse a comer vivos al gobierno. Y si no decides trabajar para el gobierno y decides trabajar para un pequeño negocio privado, que son los únicos que permite el gobierno a solo aquellos que simpatizan con él, y simpatizar no es ser un comunista o quedarse callado. Simpatizar es ofrecerle algo al gobierno. Es decir, que tú puedas servirle como instrumentos a ellos para ellos beneficiarse, ya sea si eres un artista que entretiene al pueblo para ellos seguir chupándole los derechos al pueblo en lo que el pueblo está entretenido, ya sea siendo un funcionario del PSC, ya sea siendo un cubano americano que trae los dólares hacia Cuba, y un sinfín de funciones que el gobierno conoce y que evidentemente yo no conozco. Es decir, que a no ser que tú tengas algún talento que el gobierno pueda utilizar para su beneficio, y a eso sumarle que tienes que ser una persona que no tenga valores, que sea prácticamente un descarado en todos los sentidos, que esté dispuesto a traicionar hasta su propia familia, entonces si no cumples esos requisitos de plasta de mierda, estás condenado a morir en la pobreza. Solo porque no se te respeta tu propiedad privada, porque hay una familia que llegó al poder y tiene a los cubanos como tú de rehenes, cuando todas las riquezas que ellos tienen son riquezas que deberían haber sido para ti de manera natural. Para resumir, trabajes para quien trabajes, seguirás ganando lo suficiente como para que solo puedas comprarte un pan al mes, porque todos los recursos disponibles que hay en el país solo alcanzan para los Castros, para los funcionarios del PSC y para aquellos que simpatizan con el gobierno, que representan una herramienta de beneficio exclusivamente para el gobierno, porque esa es la única manera de ese gobierno mafioso mantenerse en el poder: hacerte débil para que no te puedas defender y vivir de ti. Y tú pensarás que este es el final. No, todavía falta la mejor parte. Adivina cuáles son los únicos medios de producción que sí funcionan en el país, que sí son eficientes. Los medios que controlan las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, quien solo vigilan, cuidan y protegen los intereses de los Castros. Esos medios de producción son todo lo relacionado con el turismo, para que toda la divisa vaya a parar al bolsillo de los Castros, para ellos poder comprar a nivel internacional como si fuesen una empresa privada, gracias a exprimirle los derechos al cubano, y el que esté en contra se censura, para ellos engordar su bolsillo de manera legítima incluso. Es un cuento de terror, es un cuento de verdad. Esa es la realidad de Cuba. En resumen, la dictadura te mantiene entretenido, preocupado y distraído
para ellos por detrás hacerse con el control de todos los medios de producción y solo hacer eficientes a los medios de producción que les pueden hacer conseguir divisa, que son todos los medios de producción relacionados con el turismo. Por eso las FARC son los encargados de controlar, cuidar y otorgar seguridad a los hoteles, a todos los cayos que hay en Cuba que representan ingresos económicos cuantitativamente grandes para ese gobierno. Para con esa divisa poder comprar en el mercado internacional, aparte de lujos para ellos, material para seguir engrandeciendo la infraestructura de reprimir al pueblo para seguir reprimiéndolos. Negocio redondo. Te reprimo los derechos, te prohíbo que tú puedas comercializar para que se mantengan entretenidos en esas necesidades básicas, para yo, por detrás del telón, controlar todos los cayos, todos los hoteles, para que todos los turistas me entreguen su divisa directamente a mi bolsillo. Jamás voy a permitir que un cubano de a pie tenga un propio hotel, pero yo sí. O yo sí permito que empresas de otro país vengan y construyan hoteles aquí. Dichas empresas de otro país, en la mayoría, somos nosotros mismos disfrazados de terceros que se hacen pasar por ciudadanos de otros países como dueños de esas empresas para venir a invertir aquí y crear un lavado de dinero. Para así incluso el dinero ilegal que se saca de todo lo podrido, poder limpiarlo y seguir comprando como una empresa privada, supuestamente en nombre del pueblo, bienes y servicios que solo benefician a la dictadura y al crecimiento de la misma infraestructura castrista que sigue reprimiendo al pueblo, y así en un ciclo continuo donde prácticamente ese gobierno se convirtió en una empresa que blanquea dinero gracias a exprimirle los derechos al cubano, y a la misma vez esa misma empresa que es la dictadura vive como una mafia que así deshace lo que le da la gana dentro de la isla, donde lo peor que tú te puedas imaginar ellos lo pueden hacer y no pasa nada.